Hola, buenas tardes a todos. Para la mayoría son buenas tardes. Estamos aquí en otro webinar de la serie Latin Heart Rounds de la Sociedad Americana de Cirugía Cardiotorácica y os quería agradecer a todos por atender y voy a empezar explicando brevemente, muy brevemente, de qué va esta actividad para posteriormente dar paso al webinar que se prevé realmente muy interesante con los compañeros del Hospital Garrahan de Argentina, de Buenos Aires, contándonos un caso que realmente muy interesante y muy impresionante sobre un niño con Alcapa y disfunción ventricular severa que requirió ECMO. Como todos sabéis, los Latin Heart Rounds es una iniciativa de la Sociedad Americana de Cirugía Cardiotorácica, concretamente del Comité de Educación Internacional, donde pretendemos que haya un debate público para cirujanos cardiotorácicos y los profesionales que también están involucrados en el tratamiento de estos pacientes. ¿Cuáles son nuestros principales objetivos? Queremos hablar de lo que pasa en el día a día, de lo que pasa en nuestra práctica diaria y no nos interesa tanto hablar de cosas teóricas, sino de lo que todos vemos en nuestra práctica habitual en los diferentes centros que participan. Queremos también promover la diversidad, la equidad y la inclusión y luego queremos que adjuntos jóvenes, jóvenes cirujanos cardiotorácicos, jóvenes intensivistas en este caso, tengan o encuentren en este foro una manera de promoción profesional y crecimiento profesional. Los principales participantes son centros de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos y hablamos en español y portugués. También tratamos de que si alguien es de habla inglesa exclusiva, con las diapositivas en inglés y los subtítulos en inglés pueda seguir el debate. Hacemos un webinar cada 4 veces al año, donde hablamos de un caso en particular y luego hacemos también actividades en persona, normalmente mesas redondas en los mítines de las diferentes sociedades. Siempre tratamos de que haya un moderador para que sea todo muy activo y la gente pueda preguntar y cualquier pregunta sobre el tema, la iniciativa, proponer un caso, participar o lo que sea, me podéis escribir en el email que aparece en la pantalla. Aquí voy a ir muy rápidamente. Estos son los webinars que ya están disponibles todos en la página web del STS. El primero que hicimos sobre tetralogía de Fallot, el segundo que hicimos sobre aorta ascendente, el tercero hicimos una mesa redonda en el Congreso de la Sociedad Americana de Cirugía Cardiotorácica en 2024. Luego tuvimos uno sobre reparación mitral y ahí tenéis los ponentes. Como veis, gente en todos los webinars de prestigio y gente muy reconocida en la especialidad, tanto en Latinoamérica como en Europa como en Estados Unidos. Este es el más reciente que hemos hecho de endocarditis aórtica y este es el que vamos a tener hoy con los doctores que no voy a presentar porque el doctor Guillermo Moreno moderará el debate y presentará a los ponentes. Luego decir que vamos a estar también presentes en una mesa redonda en el próximo Congreso de la Sociedad Europea en octubre. Y también decir que esto es una actividad que ha tomado mucho auge desde su inicio, creo que ha sido muy bien recibida. Todas estas asociaciones que os pongo han participado activamente en algún momento o en uno o en todos los webinars y nos han dado su apoyo científico y con los ponentes. Y luego decir que estamos muy ilusionados porque en enero se une a esta iniciativa del STS el American College of Cardiology y que estará coorganizando con nosotros algunos de los webinars. Lo último, daros las gracias otra vez por participar y que sepáis que tanto esas actividades como que os he dicho como el webinar que vamos a hacer hoy están todos disponibles en la página web del STS para vuestra revisión en el caso de que os interese. Muchísimas gracias. Y sin más dilación, doy paso a Guillermo, que es el jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Garrahan en Buenos Aires, Argentina. Adelante, Guillermo, por favor. No puedo iniciar el video, lo tengo... Aquí. Ahí está. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo el doctor Víctor, mi nombre es Guillermo Moreno. Soy médico intensivista cardiovascular pediátrico, jefe de clínica de la unidad de cuidados intensivos cardíacos
del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, un hospital público en Buenos Aires, Argentina. Les voy a comentar inicialmente quiénes nos van a acompañar. En un momento va a presentar el caso la doctora Paula Martínez Dabove, que es también terapista intensiva pediátrica y es staff junior de nuestra unidad acá en Buenos Aires. El doctor Juan Manuel Torrillas, cirujano cardiovascular pediátrico y staff de cirugía cardiovascular del Hospital Garrahan, es especialista en ECMO, es instructor del SOLATAM y es chair del Comité de Comunicaciones del SOLATAM. También nos va a acompañar el doctor Luis Fernando Caneo, cirujano cardiovascular pediátrico, especialista en cirugía cardíaca, pediátrica y adultos con cardiopatías congénitas, trasplantes cardíacos y soporte cardíaco mecánico. Es profesor afiliado en el Departamento Cardiovascular y director del Centro de ECMO del INCOR, Instituto del Corazón, en San Pablo, Brasil. Trabaja principalmente en políticas de salud en cirugía cardiovascular, mejora de la calidad y capacitación de personal, base de datos, asistencia ventricular, trasplante cardíaco y circulación extracorpórea. También va a estar con nosotros el doctor Carlos Miguel Santa Cruz, anestesiólogo cardiotorácico, líder médico del Grupo de Soporte Vital Avanzado en la Fundación Cardioinfantil La Cardio en Bogotá, Colombia, y el doctor Juan Miguel Gil Jaurena, que es cirujano cardiovascular pediátrico, jefe de cirugía cardíaca infantil del Hospital Gregorio de Marañón en Madrid, España, con mucho interés en la cirugía de recién nacidos neonatos, la protección cerebral miocárdica, asistencia circulatoria y trasplante, y la cirugía mínimamente invasiva. Le voy a dar lugar a la doctora Paula Martínez para iniciar la presentación del caso clínico. Bueno, buenas tardes a todos. Ya me presentó el doctor Guillermo. Mi nombre es Paula Martínez Dabove, soy parte del staff de la UCI 35, que es una unidad especializada en la recuperación cardiovascular. Y les voy a contar el caso clínico que nos va a prestar al debate. Y es un bebé con Alcapa. Bueno, presentamos a nuestro paciente. Es un bebé, sexo masculino, de 4 meses de edad, que al momento de la consulta pesaba 15 kilos, que en la unidad, 5 kilos, perdón, con un percentilo menor al 3, que es básicamente una unidad en la cual nosotros hacemos las curvas de peso que son universales, básicamente, estaba muy por debajo de lo normal. Que ya en el último tiempo, en realidad en el último mes, venía con deterioro del crecimiento y pobre ganancia de peso, pero que en los últimos 15 días la madre nota que tiene un poco más de dificultad para alimentarse, está un poco más taquipneico y la sudoración a predominio justamente cuando comía. La madre lo lleva y lo consulta, son oriundos de Catamarca. Catamarca es una provincia que está al noroeste básicamente de la República Argentina. Lo lleva al hospital de Catamarca porque en las últimas 24 horas, además de tener estas alteraciones en los últimos 15 días, evoluciona con franca dificultad respiratoria, estaba muy disneico, y en la consulta, en la guardia, básicamente cuando le hacen el examen físico, estaba bastante taquicárdico, con 200 de frecuencia cardíaca, y como dato positivo lo que se le nota es que tenía hepatomegalia. En ese momento el diagnóstico presuntivo, porque el chico también había tenido unos registros febriles, era una bronquiolitis, básicamente patología respiratoria, pero con la hepatomegalia empezó a entrar en jugada el diagnóstico de cardiopatía congénita, con lo cual se le solicita una placa de tórax. En realidad lo que se le ve es que tiene congestión pulmonar y la silueta cardíaca aumentada, francamente, con lo cual, con el diagnóstico muy cercano y casi seguro de cardiopatía congénita, se solicita valoración por cardiología y se le pide un ecocardiograma y un electro. El electrocardiograma no era contundente con respecto al diagnóstico de Alcapa, que bien sabemos que tiene algunas cosas que son patognomónicas, pero eso no lo tenía. Y la realidad es que tenían una sospecha alta de Alcapa, pero no se podían ver las salidas de las coronarias, no lo podían descartar, con lo cual también entra en juego el diagnóstico de miocardiopatía dilatada. Frente a esto, nosotros nos piden una teleconsulta al Hospital Garrahan. Nosotros tenemos un servicio de telemedicina, básicamente es que es Telerecu o Teleuci, que justamente somos como
consulta de otras provincias que tienen algunas dudas y si solicitan derivación, nosotros evaluamos si son candidatos o no. Cuando se hace la consulta realmente era muy difícil ver las coronarias, con lo cual se solicita la derivación al Hospital Garrahan y viene a mediados de julio. Finalmente, con ecocardiograma no necesitó otros estudios complementarios, con el ecocardiograma se confirma el diagnóstico. El chico en realidad tenía una intercurrencia infecciosa, de hecho rescata un virus incisional respiratorio en el aspirado de secreciones nasofaringias, y cuando está en condiciones de operarse, en el mientras tanto está con cánula de alto flujo, ingresa a quirófano para cirugía correctora. Se hace la cirugía correctora convencional y tiene tiempo de bomba de 90 minutos con un cross-clamp, con un clampeo de 54 minutos. A la salida de bomba presenta una fibrilación ventricular que después de revertirla, básicamente desfibrilar, resuelve e ingresa a la terapia con tórax cerrado y con las medidas habituales, con inotrópicos habituales que ingresan los chicos postquirúrgicos de cirugía cardiovascular. El chico este paciente cuando está en las primeras horas postquirúrgicas presenta otro evento de fibrilación ventricular, pero presenta un paro cardiorrespiratorio que requiere reanimación avanzada, que incluye la reapertura de tórax durante 7 minutos, con lo cual con este paciente se decide el ingreso a ECMO. Se decide canulación central, se mantiene el tórax abierto, de hecho no se cierra la piel. Se decide canulación central, con una cánula aurícula derecha 22 French, la aórtica de 12, y se decide ventear la aurícula izquierda con una cánula 14 French. Ingresa con 1500 revoluciones por minuto para darle un flujo entre 110 y 120 mililitros kilo. Y los datos de ingreso son, tenía acidosis metabólica, que no la pusimos en esta presentación, pero tenía acidosis metabólica con una saturación venosa bastante baja, de 51%, y valores de lactato aumentados, que llegó a tener hasta 10. Esta es la radiografía que se hace post ingreso a ECMO. Acá se ve la cánula que va a aurícula derecha, la cánula que ingresa a la aurícula izquierda y la cánula aórtica. Pero, tenemos este ecocardiograma en las primeras 24 horas postquirúrgicas. Esta es una ventana apical 4 cámaras, que acá justamente lo que se ve, es el ventrículo izquierdo francamente aumentado de tamaño, con una rémora sanguínea bastante importante y el ingreso en la dilatación del ventrículo. Básicamente lo que se intentan son las medidas básicamente no invasivas de optimizar la poscarga del ventrículo izquierdo. Se intenta bajar la poscarga y precarga, o sea, con las medidas iniciales no invasivas se reduce lo más que se puede, evitando las complicaciones del flujo del ECMO. Se administran vasodilatadores sistémicos y tratamiento con diuréticos, no necesitó hemofiltración, pero a pesar de las medidas conservadoras o no invasivas, nuestro paciente persiste con distensión del ventrículo izquierdo y con la rémora sanguínea, que es la que está descrita como smoke-like, y disfunción ventricular severa, a pesar de las medidas que se adoptan. Con lo cual se toma la decisión de, esta es justamente la imagen que se ve con toda la rémora, con lo cual lo que se decide son medidas invasivas, que es básicamente reposicionar la cánula en la aurícula izquierda. Se progresa por vía transmitral al ventrículo izquierdo. Acá lo que se ve justamente es la cánula de la aurícula izquierda que está ingresando al ventrículo izquierdo. ¿Se ve bien? Sí. Y este es nuestro ecocardiograma posterior a la progresión. Acá se ve el ingreso de la cánula transmitral y se ve que se observa mejoría del diámetro ventricular y ligera mejoría de la contractilidad, con ausencia, con desaparición de la rémora sanguínea previamente vista. Estas son dos imágenes que están fijas. Es la misma ventana apical 4 cámaras. A las 72 horas se ve franca mejoría del paciente, y junto con la clínica y con los parámetros ecocardiográficos que nosotros valoramos, sumado a toda la parte hemodinámica, se reduce gradualmente el flujo del ECMO, y con saturación venosa acorde, tensión arterial acorde, se decide la salida del ECMO, que fue exitosa, con lo cual nuestro caso clínico corto finaliza acá. Así que muchas gracias. Doy paso a Juanma, seguramente.
Bueno, gracias Paula. Este es nuestro caso de Alcapa y ahora sí va a continuar el doctor Juan Manuel Torrillas con una pequeña presentación. Bien, no me deja abrir la cámara, pero bueno, no importa. Ahí está. Bien, para hacer rápido voy a continuar con lo que dijo Paula con respecto a la canulación de este paciente. Como dijo ella, fue una canulación central en la cual tuvimos que recolocar la cánula de drenaje de la aurícula izquierda. Entonces yo quería hablarles de lo que hacemos en nuestro centro en los pacientes que requieren conexión a ECMO. eh, Juan, y Juan, sí, no estás compartiendo la pantalla. Tienen que cerrar Paula, que imagino que ya ha cerrado, y ahora compartir tú. a ver, Tienes está que, cerrada, estoy compartiendo. Ahí en- ven, está compartida en modo presentación, tendrías que ponerla ahora. ahí está en presentación. ¿La ven? Guille, Se ve, sí presenta al Juan. a ver. Ahora. Ahora sí se ve. Bien. Entonces, con respecto a la canulación en nuestro centro, con respecto al ECMO veno arterial, tenemos una delimitación de acuerdo al peso del paciente. En los pacientes que pesan menos de 15 kilos, podemos abordar los vasos del cuello, ¿sí? La vena yugular interna derecha y la carótida derecha, pero obviamente estos pacientes que van a ser emergencia y que obviamente no tienen una esternotomía previa. Mayores de 15 kilos, vamos a ir directamente a los vasos femorales. Ahí tenemos un borderline entre 15 y 20 para jugar si vamos al cuello o a los vasos femorales. Y después la canulación central, que justo es la que se hizo en este paciente, en la cual vamos a abordar la aorta, la aurícula derecha y la aurícula izquierda en los casos que los pacientes los requieran. Obviamente que este tipo de canulación requiere haber tenido una esternotomía previa, hasta 10 días de cirugía, o ser un postquirúrgico inmediato. ¿Por qué decidimos ir entre los 15 y 20 kilos a los vasos del cuello o a los vasos femorales? Por esta imagen, como todos sabemos, nosotros durante el desarrollo embrionario y en el inicio de la vida tenemos un predominio cefálico con respecto a los miembros inferiores, hasta que el paciente empieza a caminar y las piernas empiezan a funcionar como bomba y permiten el desarrollo de los vasos femorales, que nos va a permitir tener unos vasos de mejor tamaño para poder hacer la canulación. No me voy a detener este tema. Los vasos, como le dije, menores de 15 kilos, vamos a ir a los vasos del cuello para hacer la canulación. Con respecto a la canulación central, vamos a usar la aorta, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, solo en los pacientes que necesitamos. Y con respecto a la canulación periférica en mayores de 15 kilos, vamos a usar los vasos femorales y sin olvidarnos que tenemos que hacer sí o sí una reperfusión distal para evitar la isquemia de los miembros inferiores. Con respecto a estos abordajes periféricos y más que nada sobre los pacientes mayores de 15 kilos, en los cuales vamos a elegir los vasos femorales, claramente no vamos a poder drenar las cavidades izquierdas, entonces podemos acceder a hacer ese drenaje de cavidades izquierdas por una toracotomía lateral izquierda para drenar la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, con respecto a esta charla, lo importante más allá de la canulación es ver el drenaje de las cavidades izquierdas, cuándo la tenemos que hacer y las diferentes alternativas que tenemos y los pros y los contras de cada una y los que podemos usar en la edad pediátrica, ¿no? Una de las deficiencias que tiene el ECMO, más allá que es una buena asistencia que permite la mejora de la función cardíaca, es que va a aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo y más que nada cuando se hace una asistencia de ECMO de manera de vía periférica. Entonces eso puede hacer que la válvula aórtica no se abra bien, que no genere una eyección del ventrículo izquierdo, que genere una mayor distensión, rémora, trombosis y obviamente aumentar la mortalidad de los pacientes.
¿Por qué el flujo sanguíneo anterior a través de la válvula se puede causar durante la asistencia ECMO y sin la asistencia ECMO? Obviamente, por esto que dije, va a haber un desajuste en la poscarga del ventrículo izquierdo, un desajuste en la precarga del ventrículo izquierdo, y obviamente la contractilidad del ventrículo izquierdo. O sea, si tiene disfunción ventricular severa, esto va a permitir y va a perpetuar este no flujo anterogrado a través de la aorta. Entonces tenemos que diferenciar las distintas maneras de drenaje de las cavidades izquierdas, las no invasivas, que son las que nombró Paula, que se utilizaron, y no me voy a extender en esto, lo que tiene de contra estas drenajes no invasivos es que tienen deficiencias y no son toleradas ni son tan efectivas en todos los pacientes. Entonces tenemos que ir a las modalidades invasivas, que va a tener distintas características cada una, distinto costo, que en Latinoamérica es muy importante tener en cuenta, y distintas indicaciones de acuerdo al peso del paciente. Entonces, lo que voy a empezar a hablar es de todas estas modalidades invasivas. Obviamente que tienen complicaciones y las quiero recalcar acá en general en todas, que puede haber que la válvula aórtica incluso no se abra, generar hemólisis, generar isquemia de los miembros inferiores, generar sangrados. Uno puede perforar en las cavidades cardíacas, habitualmente el ventrículo izquierdo, generar insuficiencia renal, aumentarla en realidad, y necesitar una terapia de reemplazo renal, y obviamente las infecciones. Entonces voy a meterme en cada una de manera rápida y después dejo para las preguntas si queremos ahondar. El Impela es una de las más conocidas y las que más se utilizan, pero nosotros en la edad pediátrica no lo podemos usar eh, por el tamaño y porque el abordaje no lo vamos a poder hacer, pero es uno de los métodos más conocidos que se utilizan en la edad adulta, más efectivos, pero a la vez son el más caro que hay, que permite un drenaje de las cavidades izquierdas de manera alta. ¿Sí? El drenaje que voy a obtener es alto, pero el costo también es alto. No va a generar éstasis sanguíneas, va a permitir la apertura de la válvula aórtica, pero como contra puede generar hemólisis y necesito personal entrenado para poder realizarlo. Después tenemos dos tipos. El 2,5 es un poco más riesgoso porque tiene más posibilidades de que se desprenda, y el 5 es menos riesgoso, o sea, tiene menos posibilidades de que se desprenda y tiene lo que sí un poco más de riesgo de sangrado. Los catéteres transaórticos, como el balón intraaórtico, que también se usa en la edad adulta, en nosotros no lo podemos usar en estos pacientes al capa neonatales o en edad pediátricas, no lo vamos a poder usar, pero lo mismo, permite un drenaje de las cavidades izquierdas de manera directa. La efectividad también es alta, pero el costo es un poco menor que el del Impela. Y ahora me voy a meter en las más invasivas, que sí en la edad pediátrica las podemos usar, que son las maniobras de colocación de cánulas a través de los ventrículos o de las aurículas, ¿no? Entonces tenemos el transapical, que se ponen cánulas a través de la punta del ventrículo izquierdo, que me va a permitir hacer un drenaje directo de las cavidades izquierdas, pero es un procedimiento mucho más invasivo, que me puede generar mayor infección y mayor sangrado, pero es fácil de hacer en los equipos quirúrgicos, y obviamente que va a requerir que tenga una esternotomía previa o hacerlo por vía de toracotomía lateral izquierda. No me voy a detener. Y sí, en las vías también con las percutáneas, puedo hacer las transeptales. Las transeptales son ideales para la edad pediátrica o la edad neonatal porque el septum interauricular es mucho más delgado y mucho más fácil de romper, pero en la edad adulta también se puede hacer con los dilatadores con CAT, y en el caso que se necesite poner un mínimo stent para permitir el drenaje de las cavidades izquierdas. No es barato, no es caro, perdón, y habitualmente los servicios de hemodinamia están acostumbrados a manejar estas técnicas. Y por último, tenemos el drenaje de las cavidades izquierdas a través de la aurícula izquierda, que en nuestro centro es una de las que más preferimos, que se puede abordar a través de la orejuela izquierda o a través de las venas pulmonares superiores derechas.
que esto va a permitir una descompresión de las cavidades izquierdas, pero a veces no es tan efectiva, como fue en este caso de nuestros pacientes, para pasar a la vía transmitral, pero también está demostrado que a pesar que nosotros lo hayamos usado, la vía transmitral, a pesar de que permite un drenaje de las cavidades izquierdas, no son tan efectivas como un drenaje de la punta del ventrículo izquierdo. Ahora, con nosotros, en nuestro centro, con respecto al drenaje a través de una perforación de la punta del ventrículo izquierdo, desde la escuela de que se inició el ECMO, no estamos muy de acuerdo por la posible cicatriz que puede dejar y un aumento de la disfunción que pueda dejar esta cicatriz en los casos de los pacientes que uno considere que puede llegar a recuperar. Si es un paciente que uno considera que no va a recuperar y va a necesitar una asistencia de moderado a largo plazo o va a terminar en trasplante cardíaco, así sería una vía elegible por nuestro centro. Entonces, unas preguntas importantes que yo me tengo que hacer cuando voy a drenar el ventrículo izquierdo. ¿El drenaje de las cavidades izquierdas es beneficioso aunque yo no tenga dilatadas las cavidades izquierdas? Y hay mucha controversia en esto que ahora las vamos a responder. Incluso si yo no tengo distensión de las cavidades izquierdas, ¿lo debo hacer para que el ventrículo izquierdo recupere la función de una manera más rápida? El drenaje de las cavidades izquierdas permite aumentar la sobrevida o incluso servir para continuar en un periodo de asistencia, como les decía, de mediano o a largo plazo. Obviamente, este drenaje de las cavidades izquierdas, si tengo complicaciones, ¿me va a empeorar la mortalidad de mi paciente? Y obviamente, ¿qué estrategia yo voy a tener en el centro? Las estrategias son las que le dije y son las que yo voy a poder usar de acuerdo a lo que tengo disponible en mi centro y de acuerdo al peso de mi paciente y de acuerdo, obviamente, a lo que a mí me guste utilizar. Entonces, la gran mayoría de los centros hay controversia de cuándo hacer o cuándo no. Algunos centros prefieren hacerlo dentro de las primeras 12 horas, el drenaje de las cavidades izquierdas, y otros lo quieren hacer esperando a que se dilaten las cavidades izquierdas para hacerlo. Los estudios de metaanálisis comparativos en los distintos llegan a la conclusión que el drenaje de las cavidades izquierdas es mejor cuando se hace de la manera más temprana posible. Y lo ideal sería hacerlo eh, dentro de las primeras 6 horas de la asistencia en ECMO, en la cual uno ya tiene unos indicios de que hay una evolución a la distensión de las cavidades izquierdas o que la disfunción del ventrículo izquierdo no ha mejorado. Es decir, no esperar a que esté establecida la dilatación de las cavidades izquierdas, no esperar a que se establezca esta imagen que vimos del smoke en el ventrículo izquierdo porque está asociado a mayor trombosis y mortalidad de nuestros pacientes. Vamos a avanzar acá. Entonces, pero vamos a pasar, no importa. Entonces, lo que tenemos acá para finalizar esta última parte del drenaje, yo tengo que evaluar las maniobras no invasivas, obviamente que van a ser las verdes, son los pacientes que mejor estado van a estar clínicamente, para ir avanzando en la complejidad de que están más hipotensos, que la función cardíaca y la fracción de acortamiento van empeorando, para ir avanzando en las distintas estrategias de drenaje. Ahora, cuando yo elijo una estrategia de drenaje, por ejemplo, un drenaje de las cavidades izquierdas a través de la aurícula derecha, y sigo con una distensión del ventrículo izquierdo, una imagen de smoke, o sea, de rémora sanguínea, yo tengo que avanzar a una estrategia más invasiva, que sería la roja, a pesar de que mi centro no use, hacer algo que me mejore. Nosotros, como les dije, estamos en contra de la perforación del ventrículo izquierdo, entonces progresamos la cánula a través de la válvula mitral y eso hizo una mejora en la distensión de este ventrículo izquierdo. Entonces, como conclusión, obviamente, como les dije, hay más evidencia que el drenaje de las cavidades izquierdas de manera temprana va a mejorar la sobrevida de la asistencia en ECMO en estos pacientes particulares, como van a ser ALCAPA, que ya tienen previo una distensión y una disfunción del ventrículo izquierdo, pero obviamente hay reticencias como en todos los servicios, es decir, ¿cuándo lo voy a usar? Lo hago de manera temprana, lo hago antes de que se dilate, lo hago justo cuando veo que se está dilatando, uso una fracción de acortamiento y esto pasa porque no hay muchos estudios
que comparen los distintos métodos que hay y los estudios que hay se utilizaron con distintos métodos en distintos pacientes y cada método tiene sus características positivas y negativas. Entonces no se puede llegar a una conclusión cuál va a ser el momento ideal para yo drenarlo. Entonces es una deuda que tenemos de hacer una investigación a ver cuál va a ser el mejor momento y cuál va a ser el mejor método que voy a utilizar, ¿no? Así que bueno, eso era lo último que quería decirle, pero bueno, uno tiene que tener en cuenta lo que tiene disponible en su centro, ¿no? Para poder drenar el ventrículo izquierdo. Y lo más importante, el peso del paciente, porque en todos lados se habla del Impele y demás, pero nosotros no, en la edad pediátrica no podemos usarlo, y al capa es raro que se opere en la edad adulta para poder nosotros utilizarlos, ¿no? Así que bueno, terminé. Muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, por tu presentación. Creo, Víctor, que vamos a dejar las preguntas para el final de todas las presentaciones. Así que pasaríamos con la presentación del doctor Luis Caneo, que nos va a hablar un poquito del mantenimiento del paciente en ECMO durante el RAM. Luis, si podés encendernos la pantalla, con gusto te escuchamos. ¿Me escucha? Sí, se te escucha y se ve la presentación perfectamente, Luis. Ok. Buenas tardes a todos, boa tarde a todos. Eu vou falar em português, porque no meu portunhol a inteligência artificial não compreende. Muito obrigado pelo convite. Vou falar um pouco sobre o manuseio de ECMO e o que nós temos feito dentro do Instituto do Coração aqui na Universidade de São Paulo, Brasil. É importante entender que nem todos os casos de Alcapa vão necessitar de ECMO, mas o tempo de início da ECMO é muito importante. Não devemos esperar muito até que haja uma parada cardíaca para acionar a ECMO. A gente vai estar perdendo nessa situação. Apenas como parâmetros, eu acredito que a pressão arterial do átrio esquerdo alta na saída de SEC e a necessidade de drogas vasoativas, eu coloquei aqui um VIS-score acima de 30, teria uma indicação mais liberal, digamos, mais precoce da utilização de ECMO nesses pacientes. Na literatura, a gente vê que apenas cerca de 10% dos pacientes operados com Alcapa necessitam de ECMO, e na nossa experiência pessoal, cerca de 15% dos pacientes necessitaram de ECMO em nossa experiência. Quanto ao manuseio da ECMO na Alcapa, eu vou colocar a minha apresentação em 2 pontos principais, muito direcionados ao problema específico desses pacientes. Elegi para isso a anticoagulação e o manuseio de fluxos e drogas nesses pacientes. Esse é o protocolo que nós temos da transição entre SEC e ECMO. Entendo que sempre que possível nós tentamos desligar a ECMO, sair de ECMO, fazer toda a revisão e depois entrar em ECMO, né, fazemos a heparinização novamente e entramos em ECMO. Esse é o melhor cenário possível, aquele paciente que eu consigo desmamar ou desligar da circulação extracorpórea e fazer uma transição após uma revisão da hemostasia. Quando não é possível, né, se torna um pouco mais complicado, porque nós estaremos diante de um caso com uma coagulopatia, mais a necessidade de uma anticoagulação agressiva durante a ECMO. É muito importante lembrar que existe muita diluição durante a circulação extracorpórea, então a necessidade de hemoderivados é bastante importante nesse momento, e nós fazemos, quando não há controle desse sangramento, um sangramento persistente ainda, nós utilizamos a mão do Rotem para a tomada de decisão mais precisa no controle da coagulação.
Uma vez o paciente em ECMO, uma outra situação que nós teríamos é aquele paciente que eu inicio a ECMO na UTI, então se procede normalmente a uma anticoagulação inicial com heparina, e nós sempre objetivamos esses números, né, número de plaquetas, o fibrinogênio, né, antes de reabordar esses pacientes. São pacientes que podem sangrar bastante, que nós estamos diante de um pós-operatório imediato, então nós temos que tomar cuidado para que a parte da coagulação dele esteja adequada. Uma vez, esperamos que a heparina vai caindo aos poucos, né, a dose, e iniciamos a heparinização à medida que o TCA, o ACT, menor que 300, e nós iniciamos, então, heparina com 20 unidades por quilo nesse momento. Nas primeiras horas, nós fazemos o controle com o TCA, e depois nós fazemos controle com anti-10A a cada 6 horas. De tal forma que o nosso controle ele é baseado em anti-10A a cada 6 horas, e esses são os alvos que nós colocamos, né, até atingir um nível de 0,4 a 0,6. Se diante de todo um controle rigoroso do nível de plaquetas, fibrinogênio, esse paciente persiste com sangramento importante, ou seja, não temos mais discrasia, nós levamos esse paciente para a cirurgia, a exploração, que geralmente é feita dentro da própria terapia intensiva. O nosso alvo, como eu falei, são feitos sempre objetivo, né, nesses níveis de plaqueta, INR, fibrinogênio, hematócrito e o AT3 que nós fazemos diariamente. E nós vamos controlando toda a anticoagulação durante todo o curso de ECMO, utilizando o anti-10A a cada 6 horas. Para entender um pouco agora o cenário do manuseio do fluxo, eu preparei 2 cenários possíveis. O cenário 1 seria aquele paciente que eu estou na sala ainda, saí de bomba, e ele é um paciente que tem um átrio esquerdo mais aumentado, um VIS-score elevado, e um outro cenário do que o paciente foi levado para a UTI, e nós estamos agora, 10 horas após a cirurgia, ou algumas horas após a cirurgia, um VIS-score crescente e atinge níveis bastante elevados. Nós temos que entender que esses cenários são 2 possibilidades, ou seja, aquele que eu não decidi colocar o paciente em ECMO em sala, e o paciente que foi colocado mais tardiamente. Todos esses cenários foram simulados em software de simulação hemodinâmica. Então, nós vemos aqui uma curva pressão-volume, uma PV pressure, PV loop pressure aqui, mostrando que nós temos aquele paciente que saiu da sala e a minha decisão de ECMO foi ser colocada já nesse momento. Esse seria o monitor que nós estamos vendo do paciente. Então, eu inicio um fluxo de 100 ml por quilo, como foi mostrado aqui nesse caso. Nós temos um desvio da curva para a direita, a pressão aumenta. Por outro lado, a pressão do átrio esquerdo se eleva nesse momento, por um aumento, uma sobrecarga pressórica na pós-carga. Ou seja, nós sabemos que a ECMO é um flow pressure, ele aumenta a pressão por aumento do fluxo nos vasos, ele aumenta a oferta de oxigênio tecidual, que é muito bom para o paciente, mas ele diminui o stroke volume do coração nativo, aumenta o débito cardíaco total, né? Nós temos agora um débito cardíaco dado pela ECMO e uma parte pelo coração. Por outro lado, ele vai aumentar a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Se nós pegarmos esse paciente, então, nesse momento, que ainda tem uma reserva miocárdica, ele foi colocado em ECMO mais precocemente, é um paciente talvez um pouco mais fácil de manusear, porque com drogas vasodilatadores mais inotrópicos, como é mostrado aqui na curva vermelha, nós vemos um desvio da curva para a esquerda, né? E melhoramos, então, o volume
o débito cardíaco desse paciente, o débito cardíaco nativo, e diminuímos a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Ou seja, nesse cenário, eu tenho uma pressão aceitável, uma pressão de átrio esquerdo que diminuiu agora, e muitas vezes eu tenho até um aumento desse fluxo pela ECMO, né, por diminuição da pós-carga, né, no ventrículo. No outro cenário, essa curva simula, então, uma canulação mais tardia, um início de ECMO mais tardia, algumas horas após a cirurgia, um VIS-score mais elevado, um coração com menos reserva contrátil agora nessa situação. Quando eu coloco esse paciente ECMO, os senhores observam que a curva é bem diferente, ou seja, ela está mais achatada, com um débito, um volume sistólico menor. A pressão, eu ganho pressão, por outro lado, eu também ganho pressão no meu átrio esquerdo, mostrando que aí eu tenho uma sobrecarga pressórica nas câmaras esquerdas. Novamente, né, relembrando então que a ECMO é um flow pressure, ele pressuriza por fluxo, ele melhora a oferta de oxigênio. Por outro lado, nessa situação, como sempre, ele vai aumentar as pressões do lado esquerdo. Nessa situação, como a reserva cardíaca talvez seja um pouco menor, muitas vezes nós vamos ter que usar mão, como foi mostrado aqui, de uma intervenção mais agressiva, através da canulação do ventrículo esquerdo, ou outras maneiras de descompressão, como foi mostrado anteriormente pelo Juan. De tal forma que a minha mensagem para essa situação é que é muito importante o início, ou a decisão de início de ECMO. Nós devemos considerar ECMO, né, em Alcapa sempre que o paciente está hemodinâmica instável, com uma pressão de átrio esquerdo mais elevada e uma necessidade aumentada de drogas vasoativas. A anticoagulação, em nosso protocolo, nós utilizamos o ACT ou o TCA nas primeiras horas, o anti-10-AS em horas subsequentes, a partir do momento que nós atingimos níveis de heparização adequado. Fazemos uma monitorização de todos os fatores de coagulação horárias, né, a cada 6 horas, e o nosso objetivo é manter uma plaqueta acima de 80 a 100 mil, um fibrinogênio maior que 100, um NR menor que 2 e a antitrombina com maior de 50%. Quanto à ECMO, é muito importante ajustar o fluxo para que se mantenha um débito cardíaco adequado, evitando um overflow nesses pacientes, um fluxo excessivo. É interessante que a gente mantenha uma certa pulsatilidade, ou seja, a válvula aórtica abrindo nesses pacientes, muitas vezes sem reduzir fluxo, mas utilizando os inotrópicos e vasodilatadores de forma agressiva. E, quando necessário, fazer a descompressão do ventrículo esquerdo através de uma cânula no ventrículo esquerdo ou outra maneira de descompressão ventricular. Essa é a nossa instituição aqui em São Paulo. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e pela participação nesse importante webinar. Muchas gracias, Luis. Muy obrigado. Muito obrigado por tu presentación. Vamos a dar lugar ahora al doctor Juan Miguel Gil Jaurena, que nos va a hacer una actualización del winning, del desacople o destete del ECMO. Gracias, Juan. Hola, en primer lugar, mi agradecimiento por la invitación tan cordial a este webinar del Latin Heart Rounds y, en segundo lugar, mis felicitaciones al grupo de Garaham por el éxito en el manejo del niño que nos han presentado. Voy a hablarles de unas cosas muy breves, básicamente pinceladas o algunos trucos que usamos en nuestro hospital para la retirada del ECMO y finalizaré con la presentación de un caso similar al de nuestros colegas. Para un cirujano cardíaco infantil, la salida de ECMO es algo parecido a una salida de bomba, que es lo que hacemos a diario. La diferencia es que no tiene lugar en quirófano ni hay un anestesista, pero sí que hay cirujanos, perfusionistas, cardiólogos que controlan con la ecografía y hay un pediatra, un intensivista o un neonatólogo al cargo de un niño, de tal manera que podemos decir que es un trabajo en equipo.
Lógicamente, el encargado del niño, el pediatra o el intensivista, tiene que garantizar que la ventilación es correcta, que la carga de inotrópicos es lo más baja posible para tener el mayor rango de subida una vez fuera de ECMO, las líneas del niño, por ejemplo, si hay un hemofiltro acoplado al ECMO, tiene que garantizarse que hay una vía periférica o central con un catéter tipo Sheldon para hacer una hemofiltración fuera de ECMO, etcétera, etcétera. Del mismo modo, el perfusionista, si está encargado del ECMO estrictamente, en otros lugares lo hace el propio intensivista, un tiempo de coagulación activado por encima de 200 y controlar que cada 5 o 10 minutos, si estamos fuera de ECMO pero hay dudas, volver a recircular para evitar trombosis de las cánulas. Lógicamente, si el cardiólogo ha dado su visto bueno por una ecografía, garantizando que el niño es capaz de manejar al menos un 70% del gasto cardíaco estimado. Así, con todo esto, repito, para el cirujano basta con clampar las líneas y detener el ECMO y comprobar el comportamiento del niño. Y a partir de aquí pues ya se procede a la decanulación y la reparación de los vasos. Pero ¿qué ocurre si no se dan estas circunstancias y la salida de ECMO no es exitosa? Por lo tanto, hay que volver a un ECMO, dejarlo, por ejemplo, 24 horas más en asistencia y plantear una nueva salida al día siguiente, o si persiste esto, tal vez hacer una visita al laboratorio de hemodinámica para descartar si hay alguna lesión residual tras la cirugía que pueda ser potencialmente tratable. O, en el peor de los escenarios, tenemos que plantearnos una escalada a otro tipo de asistencia, como puede ser un Berlin Heart, una Levitronix, etc. Y en estos casos, si hay que hacer una escalada a otro tipo de asistencia y el ECMO es cervical, podemos usar las propias cánulas del cuello para conectarlas a la circulación extracorpórea, con los que queda el tórax totalmente libre para proceder al cambio a la asistencia que se haya elegido. ¿Cómo realizamos la decanulación? Cuando el ECMO es cervical, procuramos restablecer la circulación en los vasos. Lógicamente, cuanto menos tiempo de duración tenga el ECMO, por ejemplo 3 días, es más factible que puedan repermeabilizarse. Por el contrario, si el ECMO es de larga duración, 1 semana, 2 semanas, tal vez esto no es posible o no es conveniente y tenemos que proceder a la ligadura de los vasos. Una estrategia que utilizamos con cierta frecuencia en nuestro hospital es lo que llamamos las cánulas en espera. Consiste en desconectar las cánulas dejándolas in situ y retirar el ECMO. Y en el extremo de estas cánulas, en el cuello, acoplamos unos llaves de 3 pasos, en uno de cuyos extremos hay una conexión de 1/4, de tal manera que a través de una de las líneas se mantiene una perfusión de heparina, primero hasta el lavado de los restos de sangre en ambas cánulas, arterial y venosa en el cuello, y segundo, dejando una perfusión con una dilución de heparina similar a la de cualquier otra línea, ya sea arterial o venosa. Si pasadas 24 horas el niño sigue estable, se procede a retirar las cánulas. Y si durante la tarde-noche el niño empeora, la conexión a una segunda ronda de ECMO es tan sencilla como conectar directamente sin tener que recanular el cuello en un niño. Esta estrategia es relativamente sencilla, gusta mucho en nuestro hospital y no tenemos que pensar los cirujanos en proceder a unas cánulas en espera 24 horas y una retirada reglada al día siguiente in situ, a pie de cama del paciente. Cuando el ECMO es central, pues como si fuese una circulación extracorpórea, como decía previamente, retiramos las cánulas y o bien anudamos las bolsas de tabaco y cerramos el pecho, o frecuentemente dejamos también unas 24 o 48 horas el tórax abierto por si hay algo de edema o el niño no tolera el cierre. Y en ocasiones, si dejamos el pecho abierto, mantenemos los torniquetes in situ, como mostraré en la siguiente imagen. Este es el caso de un niño donde vemos la cánula en la aurícula derecha con un torniquete en color azul, y la novedad en este, por eso lo muestro, es que en lugar de presentar una cánula arterial en la aorta ascendente, ya que fue una cirugía de reconstrucción del arco más un switch arterial, procedimos a una canulación arterial mediante un tubo de Gore-Tex en uno de los troncos supraórticos. En este caso,
lo que hacemos es, una vez retirada la cánula venosa, mantenemos el torniquete y además la fístula, donde hemos puesto un par de clips metálicos en la base y una ligadura de seda en el extremo para poder identificarlos. Y en este niño, esta es la situación. Escondemos el torniquete de color azul en la aurícula derecha, en la pleura derecha, dejamos la fístula con el clip en un extremo y la ligadura en el otro extremo y dejamos el tórax abierto. Y al día siguiente, si el niño está en buenas condiciones, procedemos entonces sí a la retirada del torniquete, la ligadura, y podemos dejar in situ el Gore-Tex o retirarlo ya a criterio del cirujano. Presento a continuación un caso muy similar que tuvimos hace unos años en otro hospital de un niño con una alcapa. Como pueden ver, la pared libre del ventrículo izquierdo está totalmente isquémica y es un caso similar al del grupo del Garrahan. Un niño de 4 meses, en este caso, ingresó con shock cardiogénico, se intubó y se subieron inotrópicos de manera escalada. Se diagnosticó una alcapa con una fracción de eyección muy baja, probablemente menos del 20%, y se programó para una cirugía al día siguiente. Hablamos de hace 14 años, en septiembre del 2010. Y la cirugía programada era la reimplantación del botón coronario izquierdo de la pulmonar en la aorta. Procedimos a hacerlo, como vemos aquí, desinsertando el botón coronario de la pulmonar y llevándolo a la aorta. La sorpresa fue que no podíamos salir de bomba, una presión de la aurícula izquierda muy alta, y volvimos en bomba una segunda y una tercera ocasión. El problema es que no disponíamos de ECMO en ese momento y lo que nos planteamos fue hacer una ventriculectomía parcial similar a la técnica de Batista. Gracias a Dios resultó favorable, nos permitió salir de bomba con una presión de aurícula izquierda menor de 15, dejamos el tórax abierto durante 3 días y finalmente, al cabo de algo más de un mes, el niño se pudo marchar a su casa con una fracción de eyección todavía moderadamente deprimida, alrededor del 45%. Esta es una imagen de cómo entre ambas ramas marginales de la circunfleja realizamos una ventriculotomía desde el ápex hasta la base y procedimos después a cerrar ambos bordes como si fuese pues, una aneurysmectomía aproximadamente. Y en el seguimiento, al cabo de un año, la fracción de eyección era moderadamente deprimida, 55%, con una insuficiencia mitral moderada. Este niño fue seguido en su centro y 6 años más tarde la fracción de eyección había mejorado algo con una insuficiencia mitral todavía moderada y en la actualidad tiene 14 años, mide 1,60 m, 54 kilos, una clase funcional en grado 1, está tomando vasodilatadores orales, practica natación y la fracción de eyección es prácticamente normal con una insuficiencia mitral moderada. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, Juan Miguel. Muy interesante la resolución del caso de ustedes. Bueno, finalmente nos va a acompañar Carlos Miguel Santa Cruz, nos va a hacer un englobamiento de paro cardíaco en la unidad de cuidados intensivos y después de él hacemos una ronda de preguntas y la discusión de los diferentes casos. Carlos, estás muteado. ¿Estás conmigo? ¿Me oyen, cierto? Sí, perfecto. Sí, se te oye bien. Bueno, perfecto. Voy a hablarles un poco sobre ECMO en poscardiotomía y algo también sobre ECMO de reanimación. Primero les cuento, yo trabajo en la Fundación Cardioinfantil. La Cardio es un hospital de alta complejidad enfocado a la cirugía cardíaca pediátrica. No me está... Ya. A la cirugía cardíaca adulto y pediátrico. Hacemos alrededor de 470 a 500 casos anuales y tenemos un equipo de ECMO que lleva 10 años funcionando.
Vamos a ponernos un poco en contexto con algunas cifras. La ELSO calcula que 1 de cada 1.309 niños nacidos vivos tiene una indicación de ECMO en su vida. Eso da que en Colombia, con 50 millones de habitantes, alrededor de 80 niños al año podrían recibir ECMO en algún momento. Las cifras que ustedes están viendo aquí son las cifras de la ELSO para todas las localizaciones, las cifras globales, en donde vemos pues 3.200 niños con indicación cardíaca en el periodo neonatal, alrededor de 6.800 niños con indicación de ECMO en el periodo pediátrico con indicación cardíaca, y las mortalidades. Llama la atención cuando vemos la página de la ELSO la comparación con Latinoamérica, en donde muy pocos niños, 211 niños en el periodo neonatal tuvieron indicación de ECMO con un 32% de sobrevida y 548 con un 59%. Esto ya nos llama un poco la atención. Hay varias razones seguramente para que esto suceda, pero muy seguramente la falta de disponibilidad y un evidente subregistro hacen que esta situación se dé. Bueno, entonces, las enfermedades cardiovasculares son la indicación más frecuente, o la enfermedad congénita cardiovascular es la indicación más frecuente de soporte en los niños. 80% de los neonatos tienen como indicación la enfermedad congénita cardíaca y 52%, 80% de los neonatos y 52% de los niños. Los diagnósticos más frecuentemente relacionados con soporte son el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, la tetralogía de Fallot, el doble tracto de salida del ventrículo derecho y la anomalía de Epstein, especialmente cuando está relacionada con fenómenos de recirculación. Otras indicaciones para ECMO cardíaco, pero sin enfermedad congénita, son la miocarditis y las arritmias malignas. La mediana reportada en estos pacientes es de 6 a 7 días, la mediana de duración de 6 a 7 días. Y se dividen estos 6 a 7 días en dos partes, en dos tiempos. Alrededor del 2.8% de los pacientes que van a cirugía cardíaca van a necesitar soporte, y alrededor del 0.5% de este 2.8 va a ser en el periodo preoperatorio. Las indicaciones más frecuentes de este grupo son la hipoxemia severa en las cardiopatías senosantes y los síndromes de bajo gasto cardíaco preoperatorios. Esto es especialmente cierto en los drenajes venosos totales obstructivos, los drenajes anómalos totales obstructivos con hipoxemia severa, y en la transposición de grandes vasos. En el posoperatorio, donde están la mayoría de nuestros pacientes, la mayoría tienen un diagnóstico de falla en el destete, en la salida de la bomba, un síndrome de bajo gasto cardíaco, hipoxemia, arritmia o arresto cardíaco. El ECMO poscardiotomía se ha venido incrementando en las últimas 3 décadas. Esto seguramente secundario a avances en los diseños del ECMO, tanto en los oxigenadores como en las bombas, que han reducido la cantidad de tejido o de superficie, digamos, que está en contacto con la sangre, lo cual ha mejorado los rendimientos del ECMO, nuevos protocolos y nuevos medicamentos de anticoagulación, y obviamente una mayor disponibilidad han colaborado para que haya aumentado este número de pacientes. Recordemos que el ECMO pues tiene la capacidad de ser un puente para la recuperación miocárdica en la mayoría de nuestros pacientes, o para, como ya se dijo en la charla anterior, trasplante cardíaco o soporte mecánico de larga o mediana duración. Algo pequeño sobre lesiones residuales. Es importante que sepamos que todos los pacientes que salen de cirugía cardíaca a ECMO de forma inadvertida podrían tener una lesión residual. Muchas de estas se pueden diagnosticar con la ecocardiografía transesofágica, que en nuestro centro se ha convertido, y en la mayoría se ha convertido en un estándar. Sin embargo, muchos deben ser llevados a cateterismo. Vean que hasta el 50% de las... se pueden presentar lesiones inadvertidas, digamos, una lesión que se encuentra de nuevo, y estas lesiones hasta en un 50% requieren de una intervención, colocación de un stent, cierre de una CIB residual, trombolisis, haciendo cuentas gruesas. Hasta el 25% de los pacientes que salen de
cirugía a ECMO, especialmente aquellos que salen de forma inadvertida o es una sorpresa, deberían ser llevados a cateterismo. También hay algunas publicaciones en las que se resalta la prontitud con la que debe ser llevado este paciente. Y digamos que en general el acuerdo es antes de las 24 horas después de haber sido instaurado el soporte mecánico. La sobrevida, como vimos, la sobrevida está alrededor del 46 a 55%. El reporte de la ELSO y otros reportes, digamos, llegan a esta cifra más o menos en acuerdo. Se ha puesto en niños de todos los tamaños y de todas las edades. Algunos detalles importantes, en la ELSO reporta 9 pacientes de menores de 1.5 kilogramos y ningún sobreviviente de este grupo. Y hace una mención especial a la alta incidencia de complicaciones neurológicas de los pacientes menores de 3 kilos. Las cirugías más relacionadas con la mortalidad intrahospitalaria son la reparación de truncus arterioso, la cirugía de Norwood y la cirugía de Roscón. Es importante que la ALCAPA se encuentra dentro de las cirugías que tiene mejor pronóstico cuando es llevada a ECMO. ¿Qué otros predictores de mortalidad? El tiempo de bomba prolongado, la inhabilidad o la imposibilidad para separar el paciente del bypass ya es un factor de mal pronóstico. La creatinina y el BUN elevados en las primeras, especialmente en las primeras 48 horas, la cantidad de transfusiones, especialmente glóbulos rojos y plasma, las presiones elevadas en la aurícula derecha 8 horas después de la decanulación está relacionada con mal pronóstico. La incapacidad para lavar el lactato en las primeras 48 horas después de la colocación del ECMO, el antecedente de insuficiencia renal o la insuficiencia renal nueva aguda, un ECMO previo, o sea, una repetición de ECMO aumenta la posibilidad de morir, una duración mayor a 231 horas, alrededor de 8 o 10 días, está relacionada con mortalidad. Obviamente la complejidad del procedimiento, como vimos, está directamente relacionada con la mortalidad y otras condiciones que probablemente no sean muy frecuentemente descritas en la literatura, pero que están relacionadas con la situación económica, la situación social de los pacientes e inclusive las creencias individuales. Unas pocas palabras sobre ECMO en reanimación, la sobrevida que la ELSO reporta está en 43% para los neonatos y 36% en Latinoamérica en este mismo grupo, y en los pacientes pediátricos va en un 40% para la ELSO global y 32% para Latinoamérica. En esta revisión, que es un artículo muy reciente, de hace unos pocos días, hacen estos análisis, hacen mucha hincapié en la necesidad de hacer una evaluación hemodinámica en los pacientes que se están deteriorando, porque definitivamente la instauración del ECMO previo al paro mejora la sobrevida y mejora la posibilidad o disminuye la posibilidad de complicaciones neurológicas en este tipo de pacientes. Trae cifras muy interesantes: el 20% de los pacientes cardíacos críticos que llegan a un paro necesitan ser soportados con ECMO, y como vemos en la tabla de la derecha, pues hay un aumento en el tiempo del número de pacientes que entran en ECMO de reanimación. Y además, digamos que hace el análisis como para llegar a la conclusión de que se explica parcialmente el aumento de la sobrevida de estos pacientes gracias a la instauración del ECMO de reanimación, lo cual obviamente son muy buenas noticias. Otros papers, otros artículos nos muestran cómo la sobrevida al hospital puede ser del 28%, los predictores de mortalidad, como también lo señalan, está la iniciación pronta del ECMO, la duración de la CPR antes de ser canulados. Hay unos estrictos tiempos que deben cumplirse para poder lograr que el SPR sea exitoso. El lactato es un predictor independiente. Y después de la iniciación del ECMO, del soporte, la hemorragia pulmonar demostró ser un muy mal factor pronóstico. Sin duda, los programas de
de SPR deben ser programas efectivos y, digamos, se debe mejorar en la efectividad, especialmente en el tiempo en el que somos capaces de entrar estos pacientes en ECMO. Y hace unas especiales consideraciones sobre la selección de los pacientes y cómo esto influye en la mejoría de ellos y la capacidad de dar alta del hospital. Un poco de nuestra estadística, estos son los pacientes que llevamos a cirugía cardíaca junto con la mortalidad y el número de procedimientos. Como ven, somos en este momento el centro en Colombia, el centro más grande de cirugía cardíaca congénita. Aquí solamente estamos mostrando los procedimientos de cirugía cardiovascular pediátrica, como pueden ver. Este es nuestro número de pacientes por año de ECMO, tanto adultos como pediátricos, y aquí los ECMOs con indicación cardiovascular pediátrica. Como ven, tenemos un total de 165 pacientes con una sobrevida de 52 y con un aumento muy importante en los últimos 3 años en el número de pacientes. Activamos o iniciamos un programa de transporte que ha hecho que muchos niños de las afueras o de otros hospitales dentro de Bogotá se puedan beneficiar de de nuestro servicio de cirugía cardiovascular y de la unidad de cuidado intensivo cardiovascular pediátrica. Un poco sobre la sobrevida y el número de días. Nada que nos sorprenda cómo el número de días en ECMO hace que aumente la mortalidad. En conclusión, el ECMO postcardiotomía pues, se ha hecho vital para el éxito de los programas de cirugía cardíaca pediátrica. La estandarización del cuidado ha sido compleja, pero sin duda nos ha llevado a una mejoría en las cifras de sobrevida de nuestros pacientes y hemos hecho un esfuerzo muy importante. También hay un trabajo reciente que muestra cómo el cambio y la estandarización de los procesos en servicios de ECMO, específicamente ECMO pediátrico, mejora la mortalidad. Y esta última frase que es un poco cliché, pero aquí sí que es verdad, la comunicación es la clave. Como mostraron en algunas de las presentaciones anteriores, fácilmente tomando decisiones sobre un niño que va a salir de ECMO, hay 5 o 6 diferentes especialidades médicas, más perfusionistas, enfermeros y un montón de personas que si no se coordinan y no tienen una habilidad para comunicarse de forma adecuada, pues seguramente no van a tener un desenlace adecuado. Por eso, pues, es la comunicación la clave. Eso era todo lo que tenía para mostrarles. Muchas gracias. Bueno, Víctor, si quieres tú avanzar en la discusión de los casos. Sí, yo que primero agradeceros a todos las presentaciones, me he quedado muy sorprendido del nivel de los ponentes y bueno, yo estoy escuchando atentamente y tengo aquí preguntas para todos, ¿no? Que me gustaría haceros. Voy a empezar de atrás para adelante para cambiar un poco el criterio y voy a empezar por Carlos, que acaba de terminar. Me ha gustado mucho eso que comentas, que los pacientes quirúrgicos pueden tener lesiones residuales y que es importante asegurarnos de que el paciente no está en ECMO por una lesión residual y que normalmente lleváis al paciente a las 24 horas al cateterismo. Pero claro, mi pregunta para ti es un poco que me expliques un poco la logística y todo eso, porque claro, un paciente que acabamos de meter en ECMO después de una postcardiotomía, que va a haber estado sangrando probablemente toda la noche, que vamos a tener que usar mucho hemoderivados, probablemente revisar quirúrgicamente, llevarlo al día siguiente al cateterismo, el paciente no está en muy buena condición y luego muchas veces cuando trata un poco de bajar las revoluciones del ECMO para que podamos tener un poco de hemodinámica propia, ¿no? Si no se puede enmascarar todo, pues es complicado, ¿no? Entonces, quería que nos explicase un poco por qué esa decisión de cuándo llevar al paciente al cateterismo después de un ECMO postcardiotomía y de la infraestructura y la logística, pues es siempre complicada y nos gustaría que aportases tu experiencia al respecto. Sí, sin duda, todo esto es cierto. O sea, las decisiones no son fáciles. La recomendación, digamos, es llevarlo en las primeras 24 horas. Algunos extienden hasta 72 horas. Nosotros tratamos de llevarlos tan pronto como sea posible, ¿cierto? No siempre es posible cumplir esta recomendación de las 24 horas. Hay que individualizar, evidentemente, el caso del que estamos hablando.
Nosotros tenemos alguna ventaja, tenemos una sala híbrida en donde algunos de estos pacientes se hacen, entonces tenemos la posibilidad de inmediatamente entrar o de hacer un cateterismo de forma inmediata. Y si, digamos, no contamos con la suerte de tenerla, que el paciente fue llevado a la sala híbrida de forma, la cirugía se realizó en la sala híbrida, simplemente hacemos el transporte al laboratorio de cateterismo. El verdadero problema es la disminución del flujo. Si no podemos, digamos, si sospechamos de una lesión que se va a ver sin la disminución del flujo, porque también existen lesiones que podrían verse fácilmente sin la disminución del flujo, pues bueno, la decisión está tomada y se lleva rápidamente. Si no, pues tenemos que esperar a que haya una mejoría de las condiciones para poder disminuir el flujo en algo. Sin embargo, estamos en una balanza, en un equilibrio muy complejo, porque entre más tiempo esté el paciente con la lesión, probablemente se complique aún más el ECMO. Entonces, pues no es una decisión fácil, ¿de acuerdo? Es muy fácil decir, hay que llevarlos a todos antes de 24 horas, pero lastimosamente no siempre es posible por las condiciones del paciente. Perfecto, muchísimas gracias, muy agradecido por tu respuesta. Ahora voy a hablar, Juan Miguel, me ha sorprendido mucho. Nosotros no tenemos aquí perfusionistas, nosotros en nuestro centro, que creo que es el estándar más o menos en Estados Unidos, hay unas enfermeras que son especialistas de ECMO que se entrenan para llevar el ECMO y lo llevan ellas, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos mucha reticencia a dejar cánulas en su sitio una vez que hemos salido de ECMO, aunque el paciente esté en una situación delicada, pues por los riesgos de trombosis. Y bueno, me ha encantado el sistema que habéis desarrollado o que estáis utilizando para mantener las cánulas en posición. Mi pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez las has utilizado ese tipo de canulación de modo central? Es decir, sales de bomba con un neonato que no terminas de verlo, que está en buena condición, dices, pues voy a dejar las cánulas aquí con mis infusores de heparina, lo traslado con mis infusores de heparina y si necesito ir en ECMO ya tengo la canulación central hecha. Estás en mute, no se oye, Juan Miguel. Gracias por la advertencia. Decía que en realidad yo cuando llegué al Hospital Marañón en Madrid hace 11 años ya estaba esta práctica, es decir, que el mérito es de los antecesores, concretamente del doctor Greco o de Sánchez Luna, el neonatólogo. Pero en cualquier caso, a mí me parece bastante sencillo, sobre todo cuando las nuevas generaciones de personal, de neonatólogos o de enfermeras se van sumando, lo ven como algo natural y el no plantear, dejar cabras en espera, les pone muy nerviosos. Dicen, y si hay que volver a entrar en ECMO, y si has ligado los vasos del cuello, etcétera, etcétera, y dices, bueno, pues lo dejamos así. La clave es ese tipo de conexión que te permite a una cánula de 3/4 acoplar la llave de 3 pasos, un lavado con heparina para que no queden restos, al menos macroscópicamente, en las cánulas, y luego un sistema de lavado como en cualquier otra línea arterial o venosa. Rara vez se deja más de 24 horas y en más de una ocasión el niño se ha deteriorado horas más tarde la retirada del ECMO y es muy sencillo reconectar a un circuito que lo dejan recirculando hasta que se retiran por completo las cánulas. Y volviendo a tu pregunta, cánulas centrales creo que en un par de ocasiones las hemos dejado con el tórax abierto, pero con la movilidad hemos tenido que revisarlos por sangrado. Y al final el paso intermedio, que a mí me parece práctico y prudente, es mantener los torniquetes, de manera que si hay que volver a entrar en ECMO, el tórax ya está abierto y los torniquetes están in situ. Y no hay nada más agobiante que entrar en ECMO o hacer un masaje en un corazón parado y que simultáneamente tengas que hacer una bolsa de tabaco que no va a ser eficaz en ese momento. Así que ambos estrategias o trucos, las cánulas en espera cervicales, a mí me parecen sensatas y fáciles de poner en marcha, y desde el punto de vista de la canulación central es más difícil mantenerlas, pero como alternativa o como sucedáneo, mantener los torniquetes es muy sencillo hasta que al día siguiente, por ejemplo, vas a cerrar definitivamente el tórax y entonces sí ya procedes a la ligadura de los torniquetes. Muchas gracias, Juan Miguel. Bueno, ahora le quería preguntar a Luis dos cosas. Primero, habéis comentado varios también, Juan Miguel, que tenéis siempre ACTs por encima de 200.
Nosotros, estándar aquí, cuando un paciente sale de bomba, no trabajamos con ACTs menores, 160, 180, incluso aunque el paciente no esté sangrando activamente, normalmente las primeras 24 horas tras una cirugía manejamos esos ACTs y normalmente el circuito aguanta bien y no tenemos problema. Entonces, quería que me comentaseis eso, tanto tú, Juan Miguel, como Luis. Y luego, otra cosa que también ha enfatizado mucho Luis y también Carlos, la necesidad de ir a ECMO precozmente, ¿no? Entonces, él nos ha dado el criterio de BIS, ¿no? Luis, pero bueno, en vuestra práctica, porque siempre, bueno, como hemos dicho desde el principio, estos webinars son qué hacemos en nuestro día a día. Tú, claro, tienes la transposición o el Norwood recién operado y ves que está ahí medio, pero que tienes que la adrenalina, epinefrina, ponerla a 0,1. Y aunque el paciente esté, ¿cómo se toma esa decisión? Simplemente por el número decimos, bueno, si tiene un BIS, como hemos comentado, de más de 30 o más de 40, pues lo metemos, o esa decisión tan complicada de poner un paciente en ECMO que hemodinámicamente está inestable, pero que está en una situación aceptable, ¿cómo la tomáis? Bueno, respecto a la heparinización, aquí hay dos situaciones distintas. Una, en quirófano, que el paciente tiene dificultades o sale bomba con dificultad, prevés que va a volver en ECMO. Lo que hacemos, que lo apuntó antes el doctor de Sao Paulo y me pareció muy acertado, es procuramos revertir la heparina con protamina, factores procoagulantes, aunque sea unos minutos, para después ponerlo en ECMO, con idea de garantizar que no va a haber un sangrado al entrar en ECMO y con el paciente heparinizado. E incluso procuramos mantener esta no heparinización inicial durante unas cuantas horas en la UCI. Todo esto con objeto de minimizar el riesgo de sangrado, porque a una asistencia más un sangrado eso se convierte en un infierno. Eso por un lado. Y luego la otra pregunta que hacías, algo que supongo que por escuela, en mi caso, si tuviera que elegir un parámetro aislado en un paciente poscardiotomía para ponerlo en ECMO, yo le doy mucho valor a la presión de la aurícula izquierda. Eh, las cargas de inotrópicos, ya sea adrenalina o mezcla de adrenalina, dobutamina, dopamina, etc. En fin, según cada centro es muy variable, pero para mí el valor, repito, como parámetro aislado de la presión aurícula izquierda es bastante significativo. Entonces, cuando ya empieza a acercarse a 15, yo ya estoy muy pendiente de que o mejora la situación o si se acompaña de algún otro parámetro, balance positivo, elevación de lácticos, descenso de diuresis, etcétera, etcétera. Ahí sí que tengo pocas dudas para ponerlo en ECMO. Repito, cuando es un caso postcardiotomía. Ok. Y el doctor Luis Caneo y Carlos, respecto a ese tema de la entrada precoz en ECMO. Eu concordo plenamente com o Juan. A minha posição é a mesma. O lado esquerdo é muito importante para nós outros. Pero o VIS score para nós outros é importante porque, primeiro, hacemos um chequeo se há necessidade de tantas drogas. Depois, se realmente a droga se aumenta, como estamos incrementando hora a hora, é muito importante pensar em outra solução. Então, temos algo como um ECMO alerta. Sempre que temos um VIS score muito alto, com um paciente necessitando mais e mais de las drogas vasoativas, nós hacemos um ECMO alerta para a decisão em um huddle que hacemos todos os clínicos e cirujanos. Pero há casos e casos, não existe uma solução única. Uma coisa muito importante é o que Carlos disse. Para nós outros, temos sempre em mente as lesões residuais, porque sabemos que cerca de 40% de los pacientes que vão na ECMO têm algo que podemos tratar. Pero não hacemos locate para diagnóstico, pero hacemos para decisão. Se temos muita dúvida no paciente que não está evoluindo bem,
nosotros investigamos extensivamente com imagem para haver uma decisão. E se necessário for, nós outros vamos ao cateterismo e hacemos procedimentos em ECMO para resgatar esses eixos. Pero eu penso que esta nos outros. Pero lo atrio esquerdo e uma necessidade muito grande de drogas, nós outros indicamos ECMO temprano. Carlos, ¿quieres añadir algo? Sí, yo añadiría, sin duda, tomar la decisión de poner un paciente en ECMO es la mitad de saber de ECMO, o más probablemente, ¿cierto? Es siempre una decisión difícil. Yo agregaría a todo lo anterior el eco a la cabecera del paciente, tanto en la unidad de cuidado intensivo como en la sala de cirugía, se ha convertido en una herramienta vital para decidir y también para descartar otras razones por las cuales los pacientes se están deteriorando. Creo que ese es mi aporte. Muy bien. Pues bueno, voy a seguir con la ronda de preguntas. Le quería preguntar a Juan de su presentación. Él nos ha comunicado, ha hablado mucho del drenaje de cavidad izquierda y de que es muy importante y hay que tener un bajo índice de sospecha para empezar drenaje de cavidad izquierda. Mi pregunta es, para ti, ¿esto es una máxima? ¿Hay que poner a todos los pacientes en ECMO con drenaje de cavidad izquierda? Yo te lo digo porque me viene a la cabeza el último paciente que hemos tenido aquí de ECMO, que era una atresia pulmonar, que nos vino en muy mala condición, saturando 30%, y bueno, pues era un niño ya mayor, que venía de fuera, venía de Latinoamérica, de hecho, ya con año y medio, con mucha hipertrofia ventricular derecha, y tuvo un fallo derecho brutal, sobre todo diastólico, y con un ventrículo izquierdo que siempre se contraía bien, y lo pusimos con ECMO únicamente derecho, el paciente recuperó bien y no hubo mayor problema. Entonces, me gustaría, Juan, que elaborases un poco eso del soporte del lado izquierdo, del drenaje del lado izquierdo, si siempre, si lo individualizáis o un poco cómo es vuestra práctica. Sí, nosotros en nuestro centro no drenamos todos los pacientes las cavidades izquierdas, solo aquellos que lo necesitan. Un ejemplo que no necesita sería el que nombraste vos, pero por ejemplo una tetralogía de Fallot tampoco sería innecesario. Entonces lo hacemos en aquellos pacientes que tienen en el eco postquirúrgico inmediato, ya sea transesofágico o transtorácico en la terapia, que ya tenían disfunción global o disfunción predominante del ventrículo izquierdo. En esos casos ya lo hacemos de manera profiláctica. En aquellos pacientes que la disfunción del ventrículo izquierdo no es tal o es borderline, nosotros no drenamos las cavidades izquierdas, y en el caso que en la evolución de la asistencia se empiezan a dilatar las cavidades izquierdas, ahí sí las drenamos en una segunda oportunidad. Muy bien. Y ya hay una pregunta en el chat que primero le voy a preguntar a Paula y luego Guillermo, no sé si ves el chat, pero la puedes introducir si te parece. Y ya después de esa pregunta, si quieres, Guillermo, pues cierras tú. Le quería preguntar a Paula dos cosas. Primero, ese ventrículo que nos ha mostrado se veía muy patológico, ¿no? Un ventrículo crónico, dilatado y con mal aspecto. Entonces, te quería decir cuál fue la evaluación preoperatoria, qué fracción de eyección tenía ese paciente preoperatoriamente, qué nivel mitral tenía preoperatoriamente, y si basado en eso ya tuvisteis algún preparativo porque teníais un alto índice de sospecha de que el niño iba a acabar en ECMO. Y otra cosa de tu caso interesante es que he visto que la cánula se puso, entiendo, por la aurícula izquierda, pero estaba a través de la mitral, que bueno, parece que bueno, puede tener su implicación en drenar mejor el ventrículo izquierdo, pero a la hora de hacer el weaning, pues a lo mejor si no cierra la mitral, pues tienes un problema. Entonces esas dos preguntas, ya antes de nada, que yo ya no hablo más, ya le paso la palabra a Guillermo para que introduzca esa pregunta que está en el chat y para que cierre. Bueno, veo ahí al doctor Sibori, quería darle las gracias porque, bueno, él participó en el primer seminario que organizamos, buen compañero, buen amigo, y me ha ayudado, bueno, casi que ha sido él poco el que organiza esto. Quería saludarlo y darle las gracias. Gracias a todos por participar y gracias, Víctor, también una vez más. De acuerdo. Paula, cuando quieras. Bueno, con respecto a la primera pregunta, el paciente, la realidad es que haciendo la historia retrospectivamente, el chico estaba enfermo hacía mucho tiempo,
pero bueno, en nuestro país muchas veces entre el diagnóstico prenatal y el control pediátrico a veces es algo insuficiente y no es tan fácil sospechar al CAPA en los chicos a los que están no acostumbrados a diagnosticar. Sí, capaz la sospecha de cardiopatía congénita con la cardiomegalia, pero muchas veces muchos de los chicos que llegan a nosotros son chicos lactantes de esta edad que vienen con un montón de intercurrencias técnicamente respiratorias manejados con broncodilatadores o que son tratados como pacientes broncoobstructivo crónico, que después a alguien en algún momento se le ocurre hacer un ecocardiograma y ve que la coronaria no está tan bien. Entonces eso es lamentablemente algo no tan poco frecuente de diagnosticar. El chico dentro de todo llegó estable, de hecho no estuvo ventilado, o por lo menos en cuanto al requerimiento de presión positiva del manejo de insuficiencia cardíaca previo a la cirugía, estuvo dentro de todo bastante estable, incluso con la intercurrencia respiratoria que estaba teniendo. Se manejó con cánula nasal de alto flujo, con FIO ambiental, que le da un poco de presión positiva, pero no mucho más, y sí lo que necesitó fueron diuréticos en goteo y un poquito de butamina como inotrópico, como vasodilatador periférico para ayudar básicamente al outcome del paciente. Entró muy estable a quirófano. Sí, obviamente cuando uno los diagnostica, por decirlo de alguna manera, tardíamente, con mal progreso de peso, el hándicap con el que vienen los pacientes no es el mismo del que está mejor nutrido, digamos, ¿no? Obviamente. Pero bueno, en este caso, una de las cosas que habíamos comentado antes era ECMO post-cardiotomía versus ECPR, digamos, o sea, como que tuvo las dos cosas, pero bueno, la disfunción la tenía previa, de hecho tenía un acortamiento del 20%, 15-20%, o sea que ya venía enfermo, y era sospechable que podía llegar a necesitar ECMO en el postquirúrgico por disfunción. Y después con respecto al winning, obviamente sí, nosotros tenemos en cuenta un montón de parámetros, de hecho uno de los que más nosotros prestamos atención es el BTI, digamos, que es una manera de manejar el volumen sistólico, que si bien estaba en condiciones, sí, obviamente la contractilidad había mejorado, y la realidad es que obviamente con el tema de tener la cánula progresada transmitral se hacía más difícil la decisión, pero bueno, el paciente también había tenido otras cosas, había empezado a sangrar, entonces se decidió en conjunto con un BTI mejorado, con el acortamiento mejorado, con mejor inotropismo, o sea, se juntaron otras cosas y se decidió la salida también porque tenía otra complicación que fue el sangrado. Perfecto. Guillermo, la pregunta del chat y si quieres cerrar con los mensajes. Bien, Paulito, a ver. Buenas tardes para el doctor Gil Jaurena. En el caso de las cánulas in situ, ¿se ha visto mayor incidencia de trombosis? Pregunta la doctora Anita Corici. Bueno, gracias por la pregunta. Realmente no. Teniendo esas precauciones que he dicho previamente, una vez que se desconecta el ECMO hay que hacer un lavado con suero heparinizado hasta comprobar que no quedan restos, al menos a simple vista, de sangre en el interior de las cánulas. Y posteriormente se mantiene con una perfusión de suero heparinizado como cualquier otra vía. Y con esta estrategia no hemos visto problemas. Bien. No tenemos otra pregunta. Guillermo, cierra, nos quedan 3 minutos, manda los mensajes y cierra, por favor. Bien, la verdad que ha sido una hermosa jornada de mucho aprendizaje. Yo también de este lado me llevo de la experiencia de ustedes y bueno, nos queda claro que en el ECMO cardíaco, en el ECMO VA, hay que estar muy arriba, muy alerta de la distensión del ventrículo izquierdo, de la distensión de la aurícula izquierda y de alguna manera ser rápidos o agresivos en la descompresión del ventrículo izquierdo para asegurar la recuperación lo antes posible. Así que me llevo eso, descompresión precoz, seguimiento bastante rápido e intensivo con ecocardiograma para ver la situación del ventrículo izquierdo y el ECMO precoz, yo soy partidario del ECMO precoz de salida en quirófano y no que nos sorprenda en la madrugada el paro y conectar el ECMO al paciente. Creo que cuando un equipo de ECMO se afianza y está seguro en el procedimiento, ya se hace como más pro a tratar de salir con el ECMO que cuando uno es
cuando uno empieza con un programa de ECMO, generalmente tiene temor al procedimiento, y bueno, el ECMO se termina conectando en paro o tardíamente. Pero cuando uno ya, cuando tu centro ya está bien afianzado en el procedimiento, es seguro, no vas a tener complicaciones, todo el grupo está entrenado, probablemente ya la indicación sea mucho más precoz a la salida de quirófano, y eso probablemente va a ser muy bueno para el paciente. Creo que con esto cerramos. Gracias, Víctor, por la invitación. Gracias, Carlos de Bogotá, Juan Miguel de Madrid, Juan Manuel, que está ahora en México, pero pertenece a Buenos Aires, y Luis desde San Paulo, Brasil. Una muy linda reunión. Thank you. Gracias a todos. Hasta la próxima.